Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Le damos las gracias por haber aceptado la invitación de sacar este tiempo para escuchar este tema interesante que el Señor nos ha regalado y que es parte de nuestro proyecto editorial Libros que Sanan. Hemos escrito un libro con el mismo título de esta conferencia y se los queremos presentar en esta noche. Durante muchos años el sexo fue un tema que no se hablaba. Crecimos en una cultura que nos enseñó a callar, a sentir culpa, a cubrir con silencio lo que Dios había hecho y había llamado bueno. Nos enseñaron a rezar, a orar con palabras, pero no con abrazos. Nos enseñaron a rendir culto con los labios, pero no con los cuerpos. Y sin embargo, desde el principio en el Edén, el amor no se expresaba con miedo, sino con libertad. Era inocente, era puro y sagrado. Nosotros somos Jimmy y Margarita. Llevamos 35 años de matrimonio y en este tiempo hemos aprendido que el sexo no es solo un acto físico ni una necesidad del cuerpo. Es una conversación del alma, del espíritu y el cuerpo. Una manera de volver al origen, una manera de volver al Edén. Cada caricia puede ser una oración, cada encuentro una forma de agradecer y cada abrazo una renovación del pacto. Por eso, el libro y la conferencia que nosotros presentamos en esta noche no nace desde la teoría, sino desde la experiencia. Desde la vida compartida, las risas, los silencios, los días de plenitud y los días de distancia. Desde la certeza que el sexo no destruye lo sagrado, sino que lo revela. Cuando nace del amor, del respeto y de la ternura. Aquí no vamos a hablar de técnicas, de un tratado sobre técnicas amatorias, no. Queremos hablar del alma que habita en el cuerpo que ora cuando se entrega y de cómo dos personas pueden encontrarse en un mismo latido para descubrir a Dios en medio de su amor. Nosotros nos dimos cuenta de que el mundo ha deformado el sexo en dos extremos, en lo vulgar, en lo prohibido. Unos lo reducen a consumo, otros lo cubren de culpa. Y mientras tanto, miles de parejas viven confundidas, incapaces de unir lo que el Creador pensó unido. Placer y pureza, deseo y ternura, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros escribimos un libro de nuestro proyecto, como le decíamos, un proyecto editorial de Libros que Sanan, como una manera de reconciliar lo humano con lo divino. De volver a mirar el cuerpo sin vergüenza, de comprender que el placer no es un enemigo de la fe, sino parte del milagro de existir. Porque el amor verdadero, el que se entrega, se cuida, se renueva y se celebra también. Puede ser una forma de adoración. Al final, no escribimos este libro para hablar de sexo, sino para hablar del amor, en su expresión más completa. Del amor que abraza sin miedo, que se comunica sin palabras y que sana heridas y vuelve a unir lo que la culpa separó. Queremos invitarte a un viaje, el de reconciliar tu alma con tu cuerpo, tu fe con tu deseo, tu amor con la presencia de Dios. Hoy, en esta noche, queremos presentar lo que un día el Señor nos reveló por su gracia y misericordia y trajo sanidad a nuestra relación matrimonial de 35 años. Y si al terminar este tiempo descubre que el sexo puede ser también una oración, entonces habremos cumplido nuestro propósito. Porque en cada encuentro verdadero el alma adora, el cuerpo ora y el amor celebra al Creador. Somos Jimmy y Margarita. Buenas noches. Vamos a ver la creación del hombre, porque es importante conocer cómo fue creado, cómo fue diseñado y cómo es el diseño no solamente del hombre, sino el diseño de la pareja. Bueno, tenemos que al principio el Señor planeó el poder de su intención, el poder de la intención superior. Tuvo la intención de hacer al hombre. Y por eso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Lo dijo en plural, estaba hablando la deidad completa. Eso está en Génesis 1:26, es decir, que el Señor primero nos planeó. Luego dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, sí. Es decir, primero lo planeó, luego lo creó en los lugares celestiales, lo creó como un ser espiritual. Pero luego ese ser espiritual que había creado, dice que lo formó. Es decir, le dio a ese ser espiritual una cubierta,
le dio una caparazón, le dio un cuerpo. Entonces dijo Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso está en Génesis 2:7. Es decir, a ese hombre que había creado de los minerales que hay en la tierra, a ese hombre le insufló vida, le dio un espíritu, le puso un espíritu y dice que comenzó a ser un ser viviente. Es decir, que le dio un espíritu, no el espíritu de Dios, le dio un espíritu como el espíritu de Dios, que se comunicara con el espíritu de Dios. Entonces esa fue la forma como Dios formó. Dios formó al hombre, pero ya lo formó. Ese ser espiritual le dio un cuerpo terrenal. Y dice, ¿lo formó de qué? Del polvo de la tierra, ¿verdad? Con los 102 elementos, magnesio, hierro, todos los elementos que tenemos nosotros, que son los minerales, también están en nuestro cuerpo. Nosotros somos agua, el 80%. Y dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, a ese ser que había creado, físico, le dio un aliento de vida, le dio un espíritu. Ya, no el espíritu de Dios, le dio su propio espíritu, le dio un espíritu y le insufló vida. ¿Por qué es importante esto? Que tengamos, esto es importante porque esto va a tener que ver con nuestra identidad al final y en nuestra relación de pareja. Sigue, Margarita. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del diseño de nosotros como seres humanos. Muchos de los que están aquí de pronto ya han escuchado hablar de esta parte de que tenemos tres áreas, aquí lo tenemos en Tesalonicenses, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu nos permite relacionarnos con Dios. El alma nos permite relacionarnos con las demás personas y el cuerpo nos permite relacionarnos con el ambiente. En el espíritu tenemos la comunión, que es la que nos permite tener intimidad con el Señor, con Dios. La conciencia, que es lo que nos permite discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y tenemos la intuición, que es lo que nos permite a nosotros comprender las manifestaciones de Dios para nuestras vidas. Y es cuando nosotros escuchamos, el Señor me habló, me guió, eso lo vemos por la intuición. El alma tiene la mente, que es donde se albergan nuestros pensamientos. Están las emociones, que son esas sensaciones que sentimos cuando nos pasa algo. Tenemos miedo, tenemos alegría, sentimos culpa. La voluntad es la que nos permite a nosotros tomar decisiones. Es decir, que aquí está el libre albedrío que el Señor nos regaló desde que nos formó y nos creó y nos dio aliento de vida. El cuerpo tiene la anatomía, que es la manera como estamos formados para poder existir. Es decir, todo lo que tiene que ver con huesos, músculos, aparatos, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato sexual. Está la morfología, que es la manera como nos vemos exteriormente. Si somos altos, si somos bajos, si somos gorditos, si somos flacos. Y la fisiología, que tiene que ver con los órganos y los sentidos. Cuando Dios nos creó, Él decidió ser el centro de nuestra vida. Esta es la creación original, donde en el centro de nuestro corazón, de nuestra vida, estaba Dios. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque una de las maneras que necesitamos para poder orar con inteligencia es conocer esto, que hay en cada área de nuestra vida. Muchas veces empezamos a orar por cosas que están en el alma, pero las colocamos como si estuvieran en el espíritu. Entonces, a veces oramos por cosas del cuerpo pensando que
que de pronto tienen que ver con el alma. Entonces, esto es importante y es básico para nuestra vida cristiana. Por eso es que nosotros casi en todas nuestras prédicas lo hablamos y lo resaltamos, porque hace parte integral, importante de nuestra vida. Y de nuestra identidad como cristianos. Y de nuestra identidad. Bueno, aquí pasamos a un evento importante. Aquí vemos el Edén, hay animalitos, hay toda la naturaleza, es espectacular. Pero ahí aparece Adán, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero aparece algo, Margarita, muéstramelo ahí. Se hace presente ¿quién? Un ser. La serpiente. Esta serpiente es un ángel. Yo como diría, aparece la primera incircuncisa en una relación de pareja. Aparece un ángel, ¿verdad? Yo digo, cuando estudiábamos el tema, le decía a Margarita que los ángeles no tienen sexo. Los ángeles no tienen pareja. Los ángeles, ¿verdad? ¿Y por qué no creer que ese ángel tuvo envidia de esa relación tan bonita de esa pareja que estaba ahí? ¿No creen ustedes que cuando ustedes tienen una relación de pareja bonita se presenta una serpiente por ahí? Y de pronto no así como esa, sino una serpiente recién operada o algo, no sé, ¿verdad? O un incircunciso, porque también puede ser. O un incircunciso también puede ser, ¿verdad? Bueno, ahí se presentó, desde el Edén se presentó un elemento, ¿verdad? Pero resulta que el Adán que está ahí estaba conectado directamente con Dios, ¿verdad? Porque había una conexión, el padre estaba conectado con el hombre, el esposo, y la esposa con él. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Que dice que era astuta e inteligente más que todos los animales. Dijo, yo sé por dónde atacar, yo no voy a atacar a Adán, yo voy a atacar a la esposa. Y comenzó a hablarle, ¿por dónde? A conquistarla por el oído. Y desde esa época las mujeres se conquistan por el oído. ¿Ya? Y le habló y la convenció y cayó. Y luego que cayó, dice la palabra, que vino ella y convenció al esposo. Y dice que el fruto que cogió, que era el fruto prohibido, lo cogió, lo mostró y dice que era agradable a los ojos. Ahí nos convencieron a nosotros, ¿por dónde? Por los ojos. Y desde esa época nos siguen convenciendo por los ojos. Por eso el pastor dice, cuando vaya usted a mirar, mire bien la primera vez, porque la segunda vez que mire es pecado. ¿Verdad? Porque por los ojos es que entra el pecado, ¿verdad? En este caso. Si quieren estudiarlo más profundamente, en Génesis 3 lo encuentran del 1 al 6, este relato que Jimmy les dio. Bueno. Génesis 3:20. Bueno, pero resulta que Adán, que el Señor había creado, y que luego que lo había creado, lo creó primero a él y luego creó me salté eso, creó a su esposa, a su mujer, le dio un nombre como Eva, como madre de todas las generaciones, pero inicialmente ella se llamaba varona y le fue quitado el nombre. A mí me llama la atención, ¿por qué le fue quitado el nombre de varona que inicialmente le fue dado a ella antes de la caída? Y luego, cuando ya comete el pecado y la desconexión, se le cambia el nombre a Eva y el nombre se lo pone Adán, igual como se lo puso a todos los animales, como se lo puso a todas las cosas de la creación que Dios le había ordenado. Eso es algo que tendré yo que preguntar algún día cuando usted haya ante la presencia, Señor, ¿por qué le cambiaron el nombre de varona a Eva? Bueno. Dice la palabra que porque iba a ser ahora, cuando sale del Edén, va a ser madre de multitudes. Bueno, ese es un código, hay una clave. Bueno, seguimos. Sigue. Nuestra caída. Uy. Caída. Uy. Bueno, Sigue, dice aquí la palabra que en Génesis 3, 7, 10, que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos cuando ellos comieron de ese fruto prohibido, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Como ellos comieron de eso, pues sus ojos fueron abiertos, porque inmediatamente toda esa inocencia que había en ellos cayó, porque apenas se vieron el uno al otro, lo que descubrieron fue su desnudez.
Y para ellos enseguida, inmediatamente por el conocimiento que habían adquirido, lo vieron como algo malo, como algo prohibido. Y desde entonces nosotros, los seres humanos, llegamos teniendo miedo, temor y sobre todo vergüenza de lo que somos sexualmente, de nuestros órganos sexuales. Cuando usted se está bañando en un patio y ve que alguien sin ropa, claro está, y ve que alguien se asoma, ¿qué es lo primero que hace? Los hombres hacen así, las mujeres hacen así. ¿Qué hacen? Nos tapamos porque nos da vergüenza. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Bueno, los ojos fueron abiertos y cuando ellos escucharon la voz de Dios, se escondieron de la presencia de Dios. Dice que en hebreo dice que el Señor dijo, Ayeka. Ayeka, que significa... O sea, casi Ayeka. Ayeka, ok. Y cuando Dios los llamó, tuvieron miedo porque estaban desnudos. Esa fue su respuesta. Y efectivamente, eso afectó nuestra relación con Dios. ¿Se acuerdan el circulito? En el círculo, nuestro espíritu, bueno, nuestra relación con Dios se acabó. Nuestro espíritu se muere. Porque Él decía en su palabra que si comían de ese árbol del conocimiento, morirían. Y efectivamente murió, pero no el hombre como tal, sino su espíritu, porque su conexión con Dios se había roto. Y el alma y el cuerpo son los que quedan dirigiendo al ser. Por lo tanto, quien se posesiona en el lugar de Dios es yoyito, el ego. Imagínense ustedes todo lo que nos ha tocado vivir mientras conocíamos del Señor, porque con Cristo esto fue cambiado y lo veremos más adelante. Pero la pareja también se vio afectada. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan que cuando cuando Dios les pregunta, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Ellos enseguida dijeron, él dijo, la mujer. Y ella dijo, la serpiente. O sea, desde ese momento ellos decidieron no ser responsables y la relación se quebró enseguida, igual que nos pasó como seres humanos, también pasa con la relación, porque empieza el conflicto, empieza la malicia, no, si él hace esto, yo debo hacer aquello, y empieza la competencia entre la pareja, y es aquí donde vemos todo lo que una pareja sufre cuando está en el matrimonio, sin Cristo, porque estamos hablando que aquí ya no tenemos a Cristo, no tenemos a Dios, la guía de ellos está desaparecida de nuestra vida en ese momento. Entonces, todos los conflictos que vivimos como seres humanos, los compartimos con nuestra pareja y eso a algunos les va bien, y a unos les va más o menos. Otros una batalla campal. Y los otros les va muy mal. Pero tenemos solución. Bueno, este Adán que aparece aquí, dale, Marguín. Así quedamos, ¿se acuerdan de las imágenes anteriores? Así quedamos, pero el amor nos da vida. Bueno, vamos a unos versículos. ¿Quién tiene los versículos? No, esos no son. No, son. Esto no, todavía no. Léelos tú. Bueno, yo los puedo leer, Bueno, hay un versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Juan 3:16. Ojo que ¿verdad? Es cree. O sea, es atemporal. Cree. En todo momento, en cualquier momento, cualquier persona tiene la puerta abierta para recibir a Cristo en su corazón. ¿Recuerdan cuando Margarita colocó ahorita la imagen que estaba allá en la tercera parte que ya estaba en verdecito, esa parte que se murió, que estaba gobernada por el yo, y que en Lucas dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a Cristo, ese velo que está ahí, que se puede asemejar podríamos decir, con las hojas que se cubrieron ellos inicialmente, se rasga y dale clic. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? En Juan dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Pero también dice que el ladrón, en Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para matar, destruir, y él ha venido ¿para qué? Para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Por eso, nuevamente, cuando Cristo llega, esa área que estaba muerta vuelve nuevamente a la vida y se restablece nuestra comunión, nuestra conciencia y nuestra intuición. Estamos hablando ahí de una persona cuando ya recibe a Cristo. Cuando no es lo mismo una pareja que no ha recibido a Cristo que una pareja que ya está en Cristo. Ya aquí están nuestras áreas restablecidas. Y ese cordón de 3 dobleces, que es el hombre más Dios más la mujer, esa unión ahí simbiótica, esa unión ahí, es lo que se llama un cordón de 3 dobleces. Y así debería ser nuestra relación matrimonial. Un yo, un tú y un él. Por ahí me estoy leyendo un libro que se llama precisamente así, Yo, tú, él, que habla precisamente de esa relación con Dios. Pero hay algo importante. Hay algo importante que nuevamente, ¿se acuerdan que estaba centrado ahí el yo antes? Cuando estaba esa área estaba quitada, se coloca Cristo nuevamente en esa relación cuando lo recibimos. Entonces, si todas las parejas que estamos aquí hemos recibido a Cristo, ese es el estado en que estamos nosotros. En este momento. No estamos en el estado donde estamos cubiertos por hojas porque estamos cubriendo nuestra vergüenza, ni estamos tampoco con las pieles, como dice la palabra, que el Señor al expulsarlos del Edén. Bueno, no me voy a adelantar, porque eso le toca a Margarita ahora. Bueno, dale, Margarita. Bueno, hay algo que quiero que sí tengan muy en cuenta. La primera figura de este círculo tenía en el centro a Dios, porque era la creación original. Después, cuando nuestro espíritu muere, tenemos al yo. Cuando recibimos a Cristo, el único camino para volver a restaurar la relación con Dios es Cristo. Por eso lo vemos aquí y es lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, ahora sí, la parte más interesante de este tema. La sexualidad con propósito. Ya no es una sexualidad, y creo que a muchos les ha podido pasar. Yo le doy las gracias a Dios porque conocí de él teniendo 15 años y tuve la oportunidad de poder prepararme como persona, como mujer, como pareja, porque nosotros comenzamos a dirigir un ministerio de parejas siendo novios, y esto fue la mejor enseñanza que pudimos recibir como pareja para luego, cuando nos casáramos, poder tener una vida un poquito más llevadera, porque siempre tendremos problemas y cosas que mejorar y cosas que aprender en el camino. Pero por lo menos sí teníamos clara que nuestra sexualidad era exclusivamente también de Dios, porque si él tenía a Cristo y yo tenía a Cristo, había una común unión entre los dos que era Cristo. Entonces, vemos que este es el propósito con el que fuimos creados. Él dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. Ahí hay unas palabritas interesantes. La bendición representa no solamente el matrimonio, porque realmente Dios los bendice para que ellos sean una pareja dirigida por Él. Sino que también, así como Augusto y Coraima, que se acaban de casar. Están recienticos. Un aplauso para ellos, para que estiremos los brazos. Bueno, además de la bendición como pareja, está la bendición que Él nos da para manejar la tierra, para manejar todo lo que Él nos va a entregar, porque cuando Dios va a entregar algo, primero bendice, para que todos vayamos directo y dirigidos siempre por Él al lugar donde Él nos está mandando. Entonces, cuando hablamos también de bendición es porque Él nos entrega también la posibilidad de llegar a otros para poder enseñarles de la salvación y poder hacer que muchas personas lleguen al conocimiento de esta palabra que hoy estamos aprendiendo o que hoy estamos recordando, para llevarlas a la libertad. Mari, espérate un momentico. Cuando habla de la palabra fructificar, de pronto nosotros podemos pensar que está hablando solamente de tener hijos y de esas cosas. Y cuando dice llenad y sojuzgarla, está hablando de llenar la tierra, es decir,
de conocimiento. Sí, de conocimiento de eso, Él. pero le da la facultad, Dios le da la facultad al hombre de fructificar. Es decir, aquí aparece uno de los primeros elementos del propósito de Dios en nosotros, y es que tengamos una familia. Porque en esta época los jóvenes quieren tener un perro y un gato. ¿Ya? Son papá, y que papá perruno y mamá gatuna. Pues como si eso fuera un diseño del Señor. El diseño del Señor es tener, dice, fructificad y multiplicaos. Exactamente. ¿Sí o no, Alberto? Hermano Alberto, ¿qué dice? ¿No es cierto? Y dice, llenad la tierra. Cuando él habla de la llenura de la tierra, es de generaciones, de más personas sobre la faz de la tierra, pero sobre todo también el cumplimiento de la gran comisión, que es ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, llevando el conocimiento de Cristo a muchas más personas. Esto desde ya es algo profético. Mire, desde Génesis está hablando de lo que luego el Señor nos dice en Mateo 28, id y haced discípulos. Porque cuando nosotros estamos yendo a ser discípulos, estamos sembrando a Cristo en otras personas. Estamos en otras familias. En otras personas, y de ahí una nueva generación, porque Dios es un Dios de generaciones. Así es. Y por último dice, sojuzgarla y señoread. Esto tiene que ver con administración, con gobierno. O sea, Él nos ha entregado la tierra para que nosotros la cuidemos, la administremos, la vivamos sanamente, de acuerdo a los principios, a los valores que hemos aprendido en la palabra que debemos tener en nuestras vidas. Hay algo, Margarita, y en esta época, y es que la gente ha entendido que cuando dice, no ha entendido bien esto, sojuzgad la tierra. En esta época se está hablando con lo del cambio climático, hablando y que la Pachamama, que nosotros, y resulta que se ha vuelto más valioso un toro. Han prohibido las corralejas, un caballo en Cartagena quitaron los coches, pero aprobaron el aborto hasta los 6 meses, cuando a los 6 meses un niño ya es vida. Entonces, y nos llamamos Colombia capital de vida, y resulta que aprobamos este tipo de leyes. O sea, hay un contrasentido. Y no, que tenemos que respetar a la naturaleza, porque la Pachamama, le estamos dando el lugar que no debe tener la tierra. La tierra debe estar bajo nuestro gobierno, no la tierra la que nos gobierne a nosotros, ni los animales. Señoread es eso, o sea, nosotros estamos por encima de todo eso porque Dios nos ha puesto por encima, pero nosotros le hemos dado el lugar a ellos por encima de nosotros. Entonces, sigamos cómo fue todo en el Edén. Una imagen que, ha llamado mucho la atención, pero nosotros no podemos negarnos a la realidad ni tener pena de algo que Dios hizo puro, que Dios hizo limpio. Entonces, así estaba el hombre en el Edén. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y además de eso dice, y estaban ambos, ¿cómo estaban? No les escuché. Total, ¿Y no desnudos. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba con ellos? No se avergonzaban. Este fue el diseño original que Dios creó. En el paraíso ellos estaban así y vivían felices y tenían todo para comer, tenían los animales, tenían las plantas, tenían el sol, ni siquiera tenían que lavar las cosas porque no tenían. Entonces, la lluvia, no había lluvia. No había que lavar platos. No había que lavar platos. No había triple A, no había aire, no había nada de eso. No había que pagar servicios. No, ellas estaban felices. La felicidad total, ¿verdad? Total. Pero Margarita, yo me hago una pregunta antes de avanzar. ¿Por qué ellos se avergonzaban si estaban los dos solitos? No estaba un vecino que los estaba viendo, que se estaban bañando, nada, estaban solitos. ¿Por qué se avergonzaron si no había nadie? ¿De dónde se originó la vergüenza? La vergüenza creemos nosotros en la investigación que estuvimos y la revelación que le pedíamos al Señor, es que la vergüenza vino precisamente de esa desconexión con el Señor. Cuando me desconecto del Señor, me lleno de vergüenza, me lleno de culpa, me lleno de muchas cosas. Es que al estar desconectados del Señor no nos deja ver más allá o sea, no vivimos lo espiritual, por lo tanto no entendemos lo que nos está pasando. Y como ya tenemos, además de eso, tenemos
el conocimiento del bien y del mal, porque no fue una manzana lo que ellos se comieron, sino que se comieron el fruto del árbol del conocimiento. Mira, ¿de dónde Entonces viene eso, ahí Margie? es donde ellos empiezan a tener conocimiento de qué es bueno y de qué es malo. Mira, ¿de dónde viene eso? Resulta que en el hebreo manzana se dice malu. Y interpretaron que era el árbol de la manzana, porque el árbol malu. Pensaron que el árbol era la manzana. Pero resulta que era el árbol del bien y del mal, que fue lo que precisamente se comieron. Bueno, seguimos. Dice entonces en Génesis 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué produjo esto? Produjo en ellos, primero que todo, que esa pureza, eso tan especial que tenían ellos, que no tenían temor de nada, eso se cayó. O sea, ellos empezaron a ver, uy, ¿tú por qué eres así? ¿Yo por qué soy así? ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello? Y empezaron a descubrir cosas que para ellos eran anormales, porque eran anormales. En ese momento ellos no conocían Margie, qué significaba todo lo que estaban viendo. Margie, no es un chiste, pero yo me preguntaría, desde ese momento comenzó Eva a mirarse y que estoy como gordita. En el agua, porque no había espejo en esa época. Okay. Estoy como gordita, no sé. Ajá, ¿y los hombres qué decían? Ah, bueno. Silencio, el silencio dice mucho. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Inmediatamente corrieron a esconderse y se hicieron ropa o vestidos o algo con que taparse. Dice que con hojas de higuera. De hojas de higuera. Y se taparon. Pero Dios es muy, muy maravilloso. Yo quiero contarles en esta parte un testimonio de una familiar nuestra. Ella se casó o vivió con una persona y tuvo 2 hijos. Luego ellos se separaron. Él se quedó en su casa, ella rehizo su vida, tiene una segunda oportunidad y tuvo otro niño. El niño mayor empezó a sentirse, a armar pataletas, a portarse mal con ella, le decía cosas muy feas a su mamá y le decía, yo no quiero vivir aquí, yo me quiero ir para la casa de mi papá. Y fue tanta la situación fuerte que vivió que ella, por amor a su hijo, decidió entregárselo a su papá. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que esa mamá dejó de amar a ese hijo? ¿Creen que ella se olvidó de él? ¿Creen que no buscaba la manera de protegerlo, de cuidarlo en medio de esa situación? Entonces, eso mismo es lo que hizo nuestro Padre Dios con Adán y Eva. Él en ningún momento le quitó la protección al hombre, simplemente no había una relación directa con él, pero él siempre cuidó de ellos. Tanto que dice la palabra que él mismo les hizo, antes de sacarlos del Edén, les hizo unas túnicas, y ya no de árboles ni de matas, porque eso se deteriora inmediatamente. Eran túnicas Louis Vuitton, imagínate, eran de pieles. Se las hizo de pieles, pero lo más interesante no es la túnica, que sí es importante y quiero que la tengan ahí presente, porque más adelante vamos a ver la importancia de esa túnica. Y dice que los vistió. ¿Qué se imaginan ustedes que es vestirlos? Los arropó con su mano, los cubrió para que ellos siempre estuvieran bajo su cobertura. Nunca los dejó de cubrir, simplemente que ahora debían asumir las consecuencias de lo que hicieron. Porque todos, cuando nos equivocamos, tenemos que asumir las consecuencias de lo que nos sucede. ¿Cómo es en Cristo? La pregunta. Ya nosotros yo lo explico. Bueno, ¿cómo estamos hoy nosotros en Cristo? Ahorita hablábamos, recibimos al Señor, ¿verdad? Ya no tenemos esa túnica de higuera, tampoco tenemos la túnica de pieles, porque cuando nosotros recibimos al Señor, esa túnica, ese velo, es quitado, ¿verdad? Y quedamos, dale, Mari, quedamos ¿cómo? Quedamos nuevamente, volvemos al estado original, a esa desnudez inicial.
Pero ¿qué ocurre con nosotros? Que aún recibiendo a Cristo, podemos estar en esta situación. Estar así con el Señor, pero todavía con el velo. Pero resulta que ese velo, ¿por qué existe ese velo todavía? Si cuando Cristo murió, ¿cómo era que decía Mario? ¿El velo se rompió desde dónde? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Se rompió el velo del templo. Cuando Jesucristo muere, se rompe el velo del templo, significa que ya podemos llegar al Padre directamente, porque aquello que impedía que nosotros entráramos del lugar santo al lugar santísimo ya no existía y podíamos ir directamente a los brazos del Padre. Entonces, si ya nosotros recibimos a Cristo y nosotros ya conocemos esto, conocemos cómo está formado nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que ya no está dominado por nuestro yo, sino que está Cristo centrado, sentado en el centro de nuestra vida. ¿Por qué seguimos todavía con ese velo que aparece allá? Que fue el velo que nosotros quisimos mostrar en la invitación que les llegó a ustedes. De pronto, discúlpenos si alguno se sintió molesto por incómodo de pronto por recibir, ay, ¿cómo así? De una iglesia me mandaron unas personas ahí y de pronto las personas hicieron zoom y miraron ahí, ¿qué es lo que se ve? Pero yo estoy seguro que de pronto no se fijaron algunas personas que el que estaba detrás de todo era Cristo y que ese es el diseño original. El diseño original es aquel. ¿Y qué dice en 1 Corintios 6, 19, 20? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, en esa relación, todo lo que está ahí es sagrado. Eso no tiene nada, porque tenía nada de vergüenza. Ya. Es más, yo pienso que en esta época, no sé, alguien me decía por ahí, de pronto estamos en el medioevo, en el renacentismo, no sé en qué época estamos. Porque hubo una época en que todo el arte, si nosotros vamos a Europa, por ejemplo, vamos al Museo del Prado, o vamos al Museo del Louvre, o vamos a Grecia, vamos a ver todas las estatuas desnudas, vamos a ver en la Sixtina, vemos los cuadros y todo, vemos la desnudez. Yo sé, no sé si en esa época como que la desnudez no tenía la connotación, pero en esta época le han dado otro giro. Esa desnudez la han convertido en vergüenza, pero a través de la pornografía y de otras cosas, ya. Es diferente al diseño original, porque el arte en esa época estaba unido precisamente a lo religioso. Ese era arte religioso. Incluso los ángeles los dibujaban desnudos. No sé si bueno, cuando yo estudiaba arte, me daba cuenta, ¿y por qué los ángeles están desnudos todos? ¿Ya? Y los ángeles los pintaban gorditos. ¿Y no? ¿Por qué se han imaginado que los ángeles son gordos? Bueno, pero yo sí quisiera saber, Jimmy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos dice la palabra? Entonces, hay personas que todavía se avergüenzan de presentarse delante de su esposa, tal como el Señor ¿ya? Y yo era uno de esos, hasta que llegó un día, fui sano de eso. Me di cuenta que fui sano cuando ya me atrevía y no me daba vergüenza. O sea, yo a pesar de que había recibido a Cristo, todavía tenía la vergüenza del Edén. Todavía vivía esto, todavía tenía el entendimiento embotado, ya, porque todavía me quedaban velos no descubiertos y ya Cristo lo había quitado. Entonces a veces nos puede pasar eso, Jimmy, en nuestra relación. Jimmy, y resulta que es que cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros hacemos una oración de fe, donde recibimos a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Pero muchos se quedan en el Salvador porque es lo que les da miedo, les da temor, que si me muero no voy al cielo, que qué me pasa después si me muero. No, yo quiero ser salvo. Pero son pocos los que deciden tenerlo a Él como su Señor. Y ahí, cuando Cristo es nuestro Señor, está sentado en el centro de nuestra vida,
quita todo este tipo de velos. ¿Te acuerdas de una pareja con la que estábamos hablando un día y de pronto tocamos el tema así de pasón? Y Jimmy le pregunta, ven acá, por lo que ellos estaban comentando, a él le llamó la atención como siempre, y entonces le dice, ven acá y ustedes no se bañan juntos en el baño, ustedes no se bañan juntos. Y el tipo, ¿cómo se te ocurre? Yo tengo que preservar mi intimidad. Nosotros nos quedamos mirando, ok. Entonces fíjense que todavía eso lo vemos. Y es una Raro, persona, pero lo y una vemos. persona que asiste a Y asisten a una iglesia cristiana, cristiana, no asisten aquí para que no vayan a pensar y a investigar quién es. No hay nadie aquí. Pero entonces, eso es producto, eso es normal, porque eso es producto de sus luchas. Este que está aquí y esta que está aquí todavía sí tienen sus luchas. Tenemos luchas de diferente y vamos venciendo. De pronto las luchas que teníamos antes no son las mismas luchas que tengo ahora, ¿verdad? Pero cuando uno está en Cristo, tiene que precisamente comenzar a dar esas batallas, ¿verdad? Y por eso es que desde ya a los que están aquí los estamos invitando a que se inscriban, porque vamos a tener un seminario que nos va a dar herramientas para dar esas batallas, donde vamos a ver, porque para todo eso hay solución. En Cristo para todo eso hay solución. Bueno, sigamos. Ajá. Oh, ya estamos casi terminando. Bueno, la sexualidad con propósito. ¿Qué les dice esta imagen? Esa es la salida de Adán y Eva de ese lugar maravilloso llamado Edén. Bueno, Dios sabía que eso iba a pasar, yo creo, porque pues nuestro presente es como el pasado de Él ya en nuestra vida. Entonces, Génesis, bueno, aquí sí necesitamos leerlo. No, el que te iban a leer no era este. Sí. Bueno, vamos a mirar Moni, ahora. ¿este era que Espera, leer? no, esa no. Pero presta la hoja para que lo lean. ¿O tienes allá? ¿O está ahorita? Génesis 3, 17, 19. En Génesis vamos a ver cómo salieron ellos del Edén, porque toda mala decisión tiene su consecuencia. Entonces aquí vemos cuál fue la consecuencia del hombre, el de la mujer. Ajá. Un momento, vamos a repetir. Acá, este micrófono tiene allá. Moni. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces fíjense las consecuencias del pecado para Adán. O sea, ahora sí, le tocó ponerse bien el cinturón y sudarla. Y por eso estamos nosotros aquí trabajando fuertemente para salir adelante, porque quiero recordarles que cuando nosotros nacemos con la parte espiritual Con el pecado original. Muerta. O sea, no, tenemos que decirlo como es, muerta. Vivíamos del alma porque era el yo que nos representaba. Seguimos. Mónica, ¿y cuál fue la de la mujer? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Así es, o sea que las mujeres, desde ese momento y por esa consecuencia, nos toca duro parir, durísimo. No solamente eso, No sino solamente, todos los meses. Y todos los meses y muchas cosas. Bueno, esa es. Pero estas fueron las consecuencias. Ahora miremos qué fue lo que Cristo trajo para la pareja, para el hombre. Moisés busca para el hombre este y Moni, ¿tienes ya la de la mujer ahí? Efesios 5, del 25 al 29.
Estamos en directo en Onda Celestial. Un saludo a los oyentes de Onda Celestial. Vamos a leer. Efesios 5, 25 al 29 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. A la mujer le dijo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ustedes encuentran una similitud entre la relación que hay de el Señor con nosotros, como espiritualmente, como pueblo, a la relación de una pareja. Un Dios cuidador, incluso un Dios celoso. La gente piensa cuando dice que Dios es un Dios celoso, y si nosotros, no, porque yo soy celoso, porque es que Dios dice que Dios es celoso. No, cuando Dios está hablando de celo es ese que cuida, ese que sustenta, ese que está pendiente a su mujer. Y ese no es el de nosotros también, cuando somos celosos. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, ya sabemos que hay una claridad en cuanto a lo que le toca al hombre y lo que le toca a la mujer. ¿Cuál de todo lo que leyeron ellos creen ustedes que es fundamental para el hombre y fundamental para la mujer? A ver. ¡Qué silencio! ¿Quién tiene para pasar el micrófono? ¿Qué piensa que es fundamental en esta relación de pareja, de acuerdo a lo que dice Efesios? O si quiere lo repetimos. Bueno, sigamos entonces, Margarita, si no hay comentarios. Hay algo especial que Efesios dice: al hombre le manda a que ame a su mujer, y a la mujer que respete a su marido. Solo quiero que se vayan con eso: el amor y el respeto. El amor y el respeto. ¿Por qué creen ustedes que Dios hace eso? Silencio otra vez. Entonces, ¿por qué al hombre le pide amor? Porque la conexión de él con Dios es directa. Porque acuérdense que Dios tiene un orden. Está Dios, Cristo, el marido, la esposa, hijos. Los hijos son para los dos padres. Entonces, la conexión del varón como cabeza del hogar debe estar guiado por Dios. Y si ustedes se acuerdan, ¿quién es el amor? Dios es el amor. Entonces, ¿quién puede enseñarle mejor al hombre del amor que el mismo Dios? Pero ojo, caballeros, necesitan tener intimidad con Dios para poder entender cómo tratar a sus esposas. Y señoritas, el respeto, porque es que hay una palabrita que a nosotros nos molesta mucho y se llama sujetas. Debemos sujetarnos a nuestros maridos. Esa palabrita a nosotros no nos gusta. Seamos sinceras, ¿sí o no? Pero Margui, porque siempre la hemos visto como... Pero escucha ¿sí esto. o no? Pero mira esto, cuando un hombre está sujeto a Cristo, es fácil que una mujer se sujete. Total. Pero cuando un hombre no está sujeto a Cristo, la mujer que va a estar sujeta. A decir, ahora, ¿en este qué? Eso es importantísimo, porque cuando hablamos de yugo desigual, la gente piensa que es por la religión, que es por las creencias, que es por la manera que vivimos, porque por el estatus en el que están. No, el yugo desigual es cuando mi esposo es cristiano y yo no lo soy, o viceversa. ¿Por qué? Porque
uno no va a compartir la misma ideología con el otro, porque es que hay yugo desigual. Entonces, tiene que ver con el conocimiento de Cristo. Con que Bueno, Cristo esté en pero- el centro, con que Cristo esté en el centro de la pareja. Pero hay uno para los dos. Jimmy. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, ¿dónde están las suegras, Margarita? ¿Dónde están las suegras ahí? O sea, que cuando nosotros nos unimos a nuestra pareja, es casa sola. Coraima y Augusto, casa sola, ¿no es cierto? El que se casa, Casa quiere. Ya tenemos también a otros recién casados, a Juan y a Diana también, que están recién casados. Aplausos, sí. Como dice Daniela, unas parejitas que se aman. Bueno, todos esos matrimonios, todos esos pactos son producto precisamente. ¿Cómo? Renovó votos. Bueno, es lo mismo, se casó otra vez. Se casó otra vez. Yo me he casado con Margarita como 4 veces, nos hemos casado. Pero eso, ¿cuándo ocurre? Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, quieres casarte todo el tiempo con la misma. Ojalá me pudiera casar todos los años, ¿verdad? Renovar los votos. Eso es lo chévere. Sí. Incluso, ya yo creo que Jin ya está alistando, Jin y Daniela están alistando ya para renovar votos también. Bueno, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido, que fue lo que hablamos ahorita. Bueno, los enemigos de la sexualidad sana. Bueno, ahora sí. El primero es la vergüenza. Y la vergüenza no viene de Dios. Es algo que adquirimos por nuestras propias concupiscencias. Romanos 8:1, pero ahí vamos a tener unas reflexiones para que si alguna de estas situaciones, estos enemigos están en su relación sexual como pareja, ya tengan a qué versículo acudir para orar sabiamente por esto. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. El segundo es la culpa no resuelta, los pecados no sanados y los errores que no fueron llevados a la cruz. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. La falta de comunicación en la pareja. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? 4. El egoísmo sexual. Primera de Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Un momentico, Margarita. Se ha convertido precisamente esto del deber conyugal y las relaciones de pareja como una moneda de cambio. Es decir, se ha utilizado como cuando estoy brava, se cierran todos los canales de comunicación, ¿verdad? Se cortan todos los servicios. Entonces se utiliza como una manera de manipulación, cuando el Señor hizo a esto como algo sagrado. Por eso la palabra dice que cumplan sus deberes conyugales. Ya. Y no, esto no es una manera de negociar. Esto es innegociable. Ya. Sí, se pelea, se tiene una buena relación sexual y al día siguiente, si quiere, vuelven a pelear. Pero no, dice la palabra, no dejen que el sol se oculte sobre vuestro enojo. Esto es fundamental. Nosotros no debemos como pareja acostarnos bravos. Y mucho menos dejar que pase un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes. Dios mío, esto es grave. Vayan a consulta de pareja sin quienes estén así. O inscríbanse en el seminario de parejas. Bueno, la influencia cultural desordenada que deforma el diseño original de Dios. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien.
6, la espiritualidad extrema, que separa lo espiritual de lo corporal. Si se acuerdan del circulito, somos una triple unidad. O sea que si quitamos el cuerpo o quitamos el espíritu, seguimos muchos. Moni. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. 7, la falta de sanidad emocional, por heridas no trabajadas, por abusos, por rechazos, por miedo al abandono. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aquí podríamos quedarnos hablando de varias situaciones y varios enemigos de la relación sexual, porque hay muchas otras cosas, muchas otras sintomatologías que hay que tenerlas en cuenta, pero bueno, por cuestión de tiempo sacamos las más fuertes, las más fundamentales, y buscamos el versículo que podía sanar si teníamos alguno de estos enemigos. Y por último las recomendaciones. Jimmy. Bueno, tenemos algunas recomendaciones, como la sanidad es un proceso que depende única y exclusivamente de nosotros, en un principio. O sea, de nosotros, ¿por qué? Porque nosotros somos los que debemos tomar la decisión, porque todo depende de Dios. Pero para nosotros poder sanado depende de que nosotros tomemos la decisión y decidamos precisamente ser sanados. Nosotros decidimos qué tan corto o qué tan largo es este proceso. El pastor Gustavo siempre dice, ¿Dios puede hacer todo por ti? ¿Y cuál es la respuesta? No, Dios no puede hacer todo por ti. Dios puede hacer lo que tú le permitas que haga en ti. Sí. Dios opera en el terreno de las actitudes y de la disposición y demanda de nosotros transparencia y un deseo genuino de querer recibir la sanidad. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús iba a sanar, preguntaba, ¿quieres ser sano? ¿Cómo le preguntaba a un ciego que tenía tantos años, ¿tú quieres ser sano? ¿Cómo que no iba a querer sano? Pero dependía que esa persona respondiera, sí, yo quiero ser sano, porque Dios es un Dios respetuoso. La identidad en Cristo es la clave para recibir direccionamiento del Espíritu Santo para tener una vida sexual en santidad. ¿Por qué la identidad en Cristo y por qué nosotros al comienzo del tema hablamos de espíritu, alma y cuerpo y todo eso? Para que nosotros tengamos en cuenta quiénes somos. Si somos en Cristo, ya somos unas nuevas criaturas. Ya no somos las viejas cosas pasaron, ya todas las cosas son hechas nuevas. Entonces tenemos que tener identidad que ya somos de Él. ¿Verdad? Debemos realizar estudios bíblicos sobre el diseño del ser, espíritu, alma y cuerpo. Esto te ayudará a reforzar tu identidad, ya lo dijimos. Trabaja con tu pareja en identificar cuáles fueron esos enemigos en la sexualidad y programen planes en pareja que le permitan tener una llama viva, que la pasión se avive nuevamente. Nunca, o sea, ya tenemos 10 años, 15 años, ya dejamos de ser novios, somos novios todos los días. Una buena comunicación. ¿Hace cuánto no se vuelan de su casa y se van para algún lugar solitos a compartir, a disfrutar de ustedes mismos, a tener un tiempo de intimidad? Porque cuando tenemos hijos, y más si son pequeños, es complicado tener tiempos especiales y solitos. Entonces, esos tiempos hay que buscarlos para podernos mantener siempre unidos. Además que en esos tiempos nos comunicamos mucho, nos podemos compartir qué sentimos, qué no sentimos, qué me gusta, qué no me gusta, qué debemos mejorar. Una buena comunicación les permitirá intimar saludablemente y manejar mejor sus espacios como pareja. Y de su preparación y experiencia depende la formación sexual sana de sus hijos. Ustedes deben ser molde, modelo y ejemplo para ello. Esto es importante. Lo que nosotros mostramos como pareja. Con Margarita a veces hemos tenido ciertas diferencias porque ella dice de las herencias de maldición que son espirituales. Yo digo que las herencias de maldición más que espirituales son relacionales, es lo que tú ves en tu casa. Sí. Lo que tú ves es lo que se multiplica y hay que romper precisamente esas herencias cuando tú recibes a Cristo y comienzas una vida nueva. Y ese es mi testimonio también. En mi casa, todos mis tíos
eran separados, todos. Cuando nosotros nos íbamos a casar, recuerdo que nuestro pastor en ese momento nos invitó al oratorio porque teníamos un lugar especial para orar dentro de la iglesia y llegamos a ese lugar a orar y romper toda esa atadura que podía existir y hasta ahí llegar con todas esas separaciones, sobre todo porque pues en Cristo queríamos tener una familia duradera. Y yo creo, para su gloria, aquí estamos. Yo creo, Margarita, que eso fue tan efectivo que a veces cuando el pastor dice, no, que cuántas personas aquí han deseado que separarse, y dice, y no, yo me quedo mirando así, Margarita, y oye, nosotros nunca hemos dicho eso, pero fíjense la importancia que hay desde novio, desde así como están estos jovencitos escuchando ahí lo que se están preparando desde novio antes de tomar la decisión que tomó Augusto y Coraima y que han tomado, de estar preparados en esto. Bueno, y ahora sí. Bueno, vamos a para concluir. Para concluir, bueno, esa fue la imagen que nosotros enviamos cuando invitamos, ¿verdad? Antes de enviar esa invitación, nosotros decidimos mostrarla en la iglesia. La mostramos a 4 personas que ya tenían años en la iglesia. Nosotros quisimos hacer como un ejercicio, porque este es un proyecto editorial de libros que sanan. ¿Ya? Y de las 4 personas, solamente 3 personas, bueno, una sola persona, o sea, 3 personas dijeron, ay, ¿cómo vas a mandar esa imagen aquí en la iglesia? No. Y solamente una persona dijo, ¿sabes qué? Yo recibí esto, este curso lo recibí en la iglesia donde yo estaba antes. Si yo hubiera conocido esto antes... No lo recibí. No lo recibió antes. No hubiese pasado lo que pasó con nosotros. Nosotros nos separamos. En este momento estaba separado. Y yo decía, bueno, es difícil entender de pronto el código, qué es lo que tú quieres decir con eso. Y ahí eso que está cubierto con un velo, como explicamos por qué estamos, a pesar de recibir a Cristo, todavía estamos con un velo, cubiertos con un velo, que ese velo tenemos que quitarlo, que de pronto vienen de nuestras heridas emocionales, cosas que en el seminario los invitamos. Hay unos temas especiales sobre sanidad interior, sobre muchas cosas que vamos a quitar todas esas barreras para que ese velo realmente en nuestra relación de pareja se caiga, porque ya el velo se cayó cuando Cristo murió por nosotros. Amén. Y si el velo ya se cayó, nosotros no tenemos por qué tener ningún velo. Bueno, vamos a recordar entonces ya para concluir cómo ha sido el proceso de nuestra vida sexual dirigido por Dios. Pues fue el comienzo, cuando estaban en el Edén. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Cuando ya se avergonzaron, se prepararon túnicas, incluso túnicas que se podían deshacer fácilmente porque eran hojas. Pero Dios les colocó túnicas de piel y los vistió, los cubrió para que ellos pudieran seguir su camino, pero con su cobertura, aunque ellos no lo vieran. Y aquí vemos a la pareja cuando sale del Edén a cumplir pues las consecuencias de su pecado, a crecer y a volver a conocer de Cristo y poder ser libre, como muchos de los que estamos aquí podemos estar viviendo esa libertad, otros de pronto más o menos, otros no sé, cada quien conoce su propia vida. Yo puedo hablar de la mía y puedo decirle a Dios que me siento muy feliz de haberlo conocido a la edad que lo conocí. Bueno, yo quiero que analicemos estas imágenes que realmente muestran la enseñanza, y es que el estado original en el paraíso, donde estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, miren que está la presencia de Dios ahí, Dios los abraza, ¿verdad? Y luego en la segunda imagen, fíjense, están ellos abrazados, cubiertos, su vergüenza, pero no está Dios visible. Dios está, pero no está visible. En esta otra imagen, cuando ya Dios, miren, lo va a expulsar del Edén, los abraza, les hace pieles, o sea, les da la cobertura, pero cuando salen, los envía al mundo, miren, ¿a qué? Asumir las consecuencias
de su pecado de la desobediencia. Y más adelante ocurre algo. Bueno, de pronto no vamos a alcanzar a presentar, estos son como los 3 primeros capítulos del libro, y ahí en adelante ocurre algo, y es que ese árbol de la vida que estaba en el Edén se hace carne. Ese árbol de la vida que es Cristo viene, y esta pareja que sale de aquí, del Edén, cubierto con pieles, vuelve a quedar en aquel estado, en el estado original, que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Pero, lo que yo le decía, a pesar de recibir a Cristo, podemos estar todavía aquí. Recibiendo a Cristo, pero todavía tenemos un velo que tenemos que quitar, y eso es normal, porque tenemos una vida pasada, como decíamos, venimos de una familia, una cultura, tenemos una religiosidad que de pronto todavía, como decía el versículo, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Segunda de Corintios 3:14 al 17. Y dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí debe haber libertad. Cuando ya hay libertad, nosotros volvemos a ese estado original, que debe ser el estado en el que nosotros debemos estar. Es decir, se necesita una nueva desnudez. Nuestro proyecto editorial, precisamente, cuando le presentamos a la editorial, el proyecto es eso, tratar de trabajar en una nueva desnudez, porque decimos que después de la caída, el ser humano comenzó a cubrirse, no solo por el pudor físico, sino por el miedo espiritual. Desde entonces, la historia de la humanidad ha sido un intento constante de protegerse del juicio y de ocultar la vulnerabilidad. En las redes sociales la gente no muestra la vulnerabilidad, muestra en la buena, pero no se muestra nunca en la mala. ¿Ya? Sin embargo, el propósito de Dios no fue que viviéramos escondidos. La redención de Cristo abre una nueva posibilidad de volver a una desnudez sin culpa, y no una desnudez del cuerpo, una desnudez totalmente transparente, primero con Él, con Dios. Por Él dice que el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. Y si tú eres fiel y justo para estar con tu pareja, así van a ser tus relaciones también sexuales. Porque Dios, miren, espiritualmente, Dios no se une con lo que está todavía atado. Si nosotros tenemos una relación que todavía está atado, está en esta situación o está en esta situación, puede ocurrir algo. Puede ser una relación que produce cortisol, produce alteración, pero no te produce oxitocina y endorfina, que es lo que produce el gozo, el placer, quita el estrés, quita los celos, quita todas las cosas. Porque el cuerpo, mire, el cuerpo según el diseño de Dios, el cuerpo ya sabe, el cuerpo de nosotros ya sabe lo que el espíritu trae en el diseño, el espíritu de Dios. Y está preparado, nuestro cuerpo está preparado. Y les digo, la mejor medicina que hay para nuestro cuerpo es tener unas relaciones sexuales sanas. Y por eso no hay que dejar de hablar de esto en la iglesia. Si no lo hablamos aquí, ¿dónde lo vamos a hablar? Vamos a dejar que nos lo digan en Netflix o que nos lo digan allá en las redes sociales o que nos lo diga la vecina o algo. Si estamos en una iglesia, ¿por qué no hablar de este tema? Y entonces la discusión está abierta. Yo pienso que este debe ser un tema que debe ser incluido siempre en un seminario de parejas y que debe dársele un tratamiento amplio con talleres y con todo, porque el 50, no sé, 50, sé que son más del 50% de los problemas de pareja están en esta área. Y si están en esta área, nosotros como iglesia debemos trabajar precisamente para que se dé sanidad. Además, Jimmy, que hay mucho desconocimiento hasta de nuestros órganos sexuales. Hay gente, nosotros tenemos pues el padrino de nuestro hijo mayor, nuestro compadre es ginecólogo, y él nos contaba la historia, nos contaba que tiene muchos pacientes que llegan preguntándole por un huequito que tienen allá, las mujeres, por un huequito que tienen ahí, que eso qué sería, que si tuvieron algún accidente o algo, porque desconocen, ellas creían que las mujeres orinábamos por la vagina, imagínense ustedes.
O sea, hay desconocimiento aún biológico de cómo estamos formados. Y estamos acostumbrados a decirle a nuestros hijos el cosito, Claro. la cosita, el no sé qué, y no El le decimos chito, la cuca, que es lo que una Y cantidad resulta de nombres, que estamos, porque nos mira, da pena decir vulva y pene. y resulta que Vagina. estamos educando a nuestros hijos y estamos educando a nuestra sociedad. La estamos educando con ese temor, con esa vergüenza, la vergüenza original de allá del Edén. Y resulta que tenemos matrimonios que todavía no hablan abiertamente acerca de eso. Bueno, yo pienso, este es un tema ladrilludo, pero es un tema que hay que hablarlo en pareja. Bueno, pero para estos últimos minutos que tenemos, ¿quién tiene preguntas? ¿Quién quiere alguna orientación o algo? No sé. Algo que no les haya quedado claro. Ahí están nuestros pastores, Javier y Alicia, cualquier duda que tengan, ellos son nuestros pastores, son la autoridad en la misión, se pueden acercar a ellos. Ya. ¿Qué parejitas hay aquí que son novios, además de Melanie y de Moisés? No. Javier, no, ¿verdad? ¿Quién no ha hecho todavía el pacto matrimonial? ¿Quiénes los que están aquí no lo han hecho todavía? No se han casado. Viven en unión libre, para ser más claros. Todos están casados. Bueno. Entonces, lo que los invitamos es a que tengan tiempo como pareja para hablar sobre este tema, para quitar el tabú, para quitar el miedo, la vergüenza, porque realmente si somos una pareja, lo mínimo que debemos tener es confianza y transparencia entre nosotros mismos.